en estas unidades es como bastante importante visualizar algunas características, como por ejemplo las que están en el TP a desarrollar. Por eso los puse a los chicos de técnico a hacerlos y bueno, ustedes si no lo hicieron antes, igual lo vamos a escuchar partecita de la corrección y después obviamente van a terminar de fijar dudas en el TP obligatorio que rinden mañana. Bueno, ya sea los que estuvieron conmigo o los que estuvieron con la profe Gaby, analizaron estas características en base a la nutrición de las bacterias, en base a la fuente de energía o la fuente de carbono, que sería la fuente de materia. ¿Alguna duda con este esquema general? ¿No? Bueno. Esta definición que se hace de las bacterias, yo a los chicos que estuvieron en la presencialidad les dije que se empezaran a hacer como un esquemita o un boceto de cuáles de todas las bacterias que estaban a continuación podíamos incluir en cada uno de estos grupos. Entonces la idea ahora es estudiar lo que tienen a continuación en base a esto. Algunas clasificaciones que por ahí les van a resultar un poquito más fáciles porque en realidad ya vieron por lo menos esta parte de reacciones en química y algunos van a resultar un poquito más complicados porque son reacciones orgánicas y todavía no las han visto, ¿sí? Pero sí podemos entender el proceso general. O sea, la última parte del libro de Curtis de esta unidad me habla de determinados grupos de ejemplo de bacterias que son fotolitótrofas o fotoorganótrofas, quimiolitótrofos o quimioorganótrofos, siempre teniendo en cuenta este esquema general, ¿sí? De dónde obtienen la energía, ¿sí? De la luz o de un compuesto químico, o de dónde tienen la materia o la fuente de carbono, que sería de la litósfera o de los compuestos orgánicos. Sé que cuando lean la primera parte, la primera vez esta unidad, o incluso cuando escuchen ahora, si todavía no lo han leído, les van a aparecer como un montón de nombres raros y parece como sumamente complicado y difícil. Les recomiendo que se hagan un buen esquema de esto para que la memoria lo vaya grabando, la memoria a corto plazo y de ahí pasa a la memoria a largo plazo, así se van aprendiendo los grupos, porque desgraciadamente hay muchas cosas que no van a terminar de entender incluso cuando avancen en microbiología cuando estén en la facu. Entonces parece como que son grupos que me toca estudiar de memoria como para tenerlos de ejemplo. Las reacciones específicas en cada uno hace mucho que en la Facultad de Odontología no veo que tomen las reacciones, sin embargo no lo han sacado como contenido y está al final del curso, ¿sí? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Bien, empecemos con este cuadrito, que este cuadrito me daba el boceto como general. No sé si lo alcanzaron a ver con Gaby en la virtualidad, pero yo en la presencialidad les mostré este cuadrito a los chicos, en el cual agrupamos entonces estos grupos en base a su fuente de energía y a su fuente de carbono en 4 grupos principales. Fotolitótrofo va a ser el que obtiene la energía de los fotones, o sea, de la luz, pero los compuestos inorgánicos le dan la fuente de carbono, ¿sí? O sea, que serían los fotosintéticos comunes. Pero agregamos en este grupo de bacterias a un fotoorganótrofo del cual obtiene la energía de la luz, pero los compuestos son orgánicos, que usa como fuente de carbono y de otras moléculas orgánicas. El quimiolitótrofo va a ser aquel que obtiene la energía química, o sea, la energía a partir de la energía química, y el carbono a partir de compuestos inorgánicos, en los cuales están incluidas algunas bacterias quimiosintéticas que solo están en el grupo de bacterias y no existen organismos en otros reinos que sean quimiolitótrofos. Pero sí quimiorganótrofos, que son todos los heterótrofos que habíamos descrito anteriormente, que obtienen su energía desde los compuestos químicos y también desde esos compuestos químicos orgánicos obtienen el carbono y otros compuestos orgánicos también. Bien, entonces empecemos con los fotótrofos y dentro de ellos a los que son autótrofos fotosintéticos, o sea, los organismos dentro del reino monera que hacen este proceso de fotosíntesis. Sin embargo, existen procesos de fotosíntesis oxigénicas y anoxigénicas. La fotosíntesis oxigénica es aquella que produce la liberación de oxígeno al medio ambiente. En cambio, la anoxigénica no. Por ende, parten de compuestos distintos y liberan hacia el medio otros residuos que no son el oxígeno. Dentro del grupo de la fotosíntesis oxigénica está el grupo que venimos viendo desde el principio de las cianobacterias, de los cuales este grupo de bacterias contiene el pigmento universal, que se llama clorofila A, aunque tiene algunos soportes de clorofila B, y un tipo de pigmentos que pueden tener distintos colores, como azulados o rojizos, que se llaman bilinas, ¿sí? Pueden ser
ficoeritrinas o ficocianinas, que son dos tipos de pigmentos rojos o azulados. Estas cianobacterias necesitan principalmente dióxido de carbono, pero también otros compuestos inorgánicos, o sea que además de ser fotótrofos, serían litótrofos, porque obtienen el compuesto carbonado a partir de compuestos inorgánicos. Y estas células, muchas de estas células de las cianobacterias, están especializadas y tienen componentes que se llaman heterocistos, que en realidad estos componentes bacterianos fijan el nitrógeno molecular. Entonces, de esta manera no necesitan incorporarlo como nitrógeno en el suelo, sino que lo pueden obtener desde el medio ambiente. Algunas cianobacterias, no todas, son simbiontes con otros grupos, como por ejemplo algunos tipos de líquenes, que son asociaciones entre hongos y bacterias, como por ejemplo Azolla, y Anabaena también es otro ejemplo de algunas bacterias que al estar asociadas con algunos hongos es como que hay un componente productor y otro consumidor, pero que se abastecen mutuamente. Esto es una relación de tipo simbiótica, ¿sí? Es muy importante el grupo de las cianobacterias porque son los principales productores en los ecosistemas acuáticos. Si bien en los ecosistemas terrestres las plantas como son protagonistas, en los ecosistemas acuáticos las algas y el grupo de las cianobacterias son los protagonistas en hacer este proceso de fotosíntesis. Ahora, dijimos que habían algunos fotosintéticos anoxigénicos, que no liberan oxígeno, y además de eso son anaerobios estrictos. Quiere decir que no pueden tener oxígeno cerca porque les es tóxico. Este grupo de bacterias son fotosintéticas, pero no son cianobacterias y son portadoras de otro pigmento, que no es la clorofila A, sino la bacterioclorofila. Y utilizan distintos compuestos, de los cuales, de acuerdo a esos compuestos, va a ser lo que liberan al ambiente. Algunas van a poder liberar azufre u otros compuestos derivados. Como el azufre es el más común, se los divide en bacterias rojas o púrpuras por los pigmentos que tienen del azufre y bacterias verdes del azufre también por los pigmentos que tienen, aquellas que liberan azufre. Y las que liberan otros compuestos distintos que no son azufres son las bacterias rojas, pero no sulfúreas, o sea que no tienen azufre, y las verdes no sulfúreas. Estos son los 4 modelos de ejemplos que tienen que conocer de fotosíntesis anoxigénica. No un organismo de cada uno, sino de cada una de ellas cuál sería la propiedad o digamos, el pigmento que llevan a cabo, que es la bacterioclorofila, y que son tóxicos, la presencia del oxígeno para ellas. Dentro de Archaea, porque estas son todas bacterias del dominio bacteria, dentro de Archaea hay un solo grupo de bacterias fotosintéticas que son anoxigénicas, que es Halobacterium halófita, ¿sí? Los Halobacterium, como les salía en la clasificación de Archaea, son bacterias especializadas en vivir en zonas que hay mucha cantidad, digamos, de concentración salina. El prefijo halo viene de halita, que es la roca de la cual se obtiene el cloruro de sodio. Y en este tipo de Archaea, en vez de haber bacterioclorofila, hay otro pigmento que se llama bacteriorhodopsina. Y gracias a él absorben, obviamente, la luz. Entonces, ¿qué tengo que saber de cada uno de los grupos de bacterias? Solo un ejemplo como modelo. Así en secreto les cuento que hace muchísimo que yo no veo que tomen estos ejemplos. Como les digo, lo dice Curtis, pero con que sepan el grupo de las bacterias generales, suficiente. Y fíjense en características generales. Ponele bacterias rojas del azufre. Utilizan ácido sulfídrico y acumulan azufre, o sea, compuestos inorgánicos. Después, las bacterias rojas o púrpuras, pero no sulfúreas, obtienen compuestos orgánicos y a través de ellos obtienen el carbono. Fíjense estas, verdes, fotótrofos obligados anaerobios. No me dice ni siquiera de dónde obtienen los compuestos, ¿sí? Sí lo dice en el cuadrito general, que es un compuesto inorgánico y este orgánico. O sea, conclusión de todo esto, las que son del azufre obtienen generalmente digamos, su compuesto carbonado y su materia a través de compuestos inorgánicos. En cambio, las bacterias rojas y bacterias verdes no sulfúreas no son litótrofos, sino que son organótrofos. Obtienen a través de compuestos orgánicos también su fuente, ¿sí?, de carbono. Por eso les nombran a compuestos orgánicos. Bien, vamos al grupo de los quimiolitótrofos. Como dijimos, la palabra quimio
venía de sustancia química, ¿sí? Y esa sustancia química le brinda energía a estas bacterias. O sea que estas bacterias van a obtener la energía a través de un compuesto químico y también van a obtener la materia a través de un compuesto químico de la litósfera, o sea, un compuesto inorgánico. Quiere decir que todas estas bacterias que estamos viendo acá, a través de un compuesto inorgánico, obtienen la energía química y también los compuestos, o sea, la materia, y los compuestos carbonados. Se dividen en 5 grupos que son oxidadores del hidrógeno, oxidadores de nitrógeno, oxidadores de azufre, oxidadores de hierro y oxidadores de metano. ¿Por qué son todos oxidadores? Porque nosotros sabemos que un oxidador es aquel que produce un proceso químico que se llama oxidación, mediante el cual se pierde energía. Entonces, ¿qué hacen este grupo de bacterias? Oxidan un determinado compuesto y al oxidarlo pierde electrones y de ahí obtienen la fuente de energía química. Por eso los metemos dentro de este grupo. ¿Qué ejemplos tengo que conocer de ellos? De oxidadores del hidrógeno, solo me dice la reacción química básica que permite justamente oxidar el hidrógeno. Oxido el hidrógeno, sumo al hidrógeno oxígeno, obtengo agua, obtengo calor y la energía que necesito. Nada más. Ahora, dentro de los oxidadores del nitrógeno, existen bacterias que se llaman nitrificantes. Y lo que hacen es obtener energía a través de un compuesto inorgánico y además de ello obtienen por ahí la fuente de carbono a través del dióxido de carbono. O sea que la reacción que me está mostrando acá es la reacción por la cual yo obtengo energía y no el carbono, porque fíjense que no hay ningún compuesto carbonado. Por ejemplo, nitrosoma transforma el amoníaco en nitrito. Fíjense que lo está oxidando y como nosotros sabemos, el oxígeno al unirlo le hace perder electrones y de ahí obtiene oxígeno la bacteria y libera el medio nitrito. Y otro grupo de bacterias como Nitrobacter obtienen desde este nitrito que dejaron estas bacterias, lo vuelven a oxidar, liberando nitrato y vuelven a obtenerle energía, ¿sí? Entonces tienen 2 ejemplos de 2 grupos con sus reacciones químicas modelos, que son reacciones químicas que muy similares a las que han visto en química. Ustedes han visto la formación de compuestos, nada más. Porque no, ustedes no rinden redox, ¿no? No me acuerdo en química. ¿O sí rinden redox? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, por eso les digo que en este punto es como que tienen que ver algunas cosas o algunos puntos de memoria, porque si vieran reacciones redox en química lo terminarían de entender, pero lo van a ver en química en la facu, entonces medio como que la veo de memoria, pero bueno, sí conocen el amoníaco, sí conocen el nitrito porque lo han visto en química y puedo entender la reacción general. El sentido de la biología es decir, bueno, estoy oxidando un compuesto para hacerle perder electrones y desde ahí obtener energía, que es el fin que tienen este grupo de bacterias. Lo mismo pasa con los oxidadores del azufre. Fíjense, desde el sulfuro de hidrógeno pasan a azufre en estado molecular, también oxidándolo y obtienen energía. Y después desde ese azufre pueden liberar al medio sulfato, también volviéndolo a oxidar y liberando esa energía que obtienen los compuestos. Esto que está como aniones generalmente no están como aniones o cationes, están sumados a compuestos dentro del grupo de la bacteria, pero me están mostrando como la reacción básica para entender qué es lo que se está oxidando. Lo mismo que pasa con este otro grupo de Thiobacillus, que a través del sulfuro de hidrógeno directamente obtienen sulfato. O sea, en vez de hacer una doble reacción como esta, la hacen directo, sumándola con mayor cantidad de oxígeno. El resultado de ambos es la misma. Estoy oxidando el sulfuro de hidrógeno para obtener este compuesto, o sea, el sulfato, y obtener energía. En el caso de los oxidadores de hierro, yo puedo oxidar el hierro transformándolo desde catión ferroso a catión férrico. Fíjense que le hice perder un electrón, por eso aparece con carga positiva. Entonces, este grupo de bacterias agrega oxígeno a todos los compuestos ferrosos y los transforma en compuestos férricos. De esa forma, obtiene energía para llevar a cabo sus procesos. Y los oxidadores de metano transforman el metano en dióxido de carbono, que liberan hacia el medio. Estas bacterias son re importantes porque hay mucho metano que se libera desde, por ejemplo, la materia fecal de un montón de rumiantes, incluso de vacas o de un montón de otros procesadores, digamos, de los compuestos orgánicos que liberan a través de sus residuos metanos, y este metano, gracias a la presencia de estas bacterias, al oxidarlas liberan dióxido de carbono al medio, que es un factor, otro gas de invernadero que genera contaminación. Bien, ahora, los quimiorganótrofos eran los organismos que obtenían la energía
a través de un compuesto químico, pero ese compuesto químico es un compuesto orgánico. Por eso a través del compuesto orgánico no solo obtienen digamos, la energía, sino los compuestos orgánicos también. O sea que son los que vulgarmente nosotros llamábamos antes como heterótrofos. Las bacterias heterótrofas se dividen en 5 grupos ahora y hacen la reacción opuesta de la que vimos recién, porque en vez de partir del compuesto inorgánico, parten del orgánico. Y vamos a tener a los reductores de oxígeno, reductores de nitrato, reductores de sulfato, reductores de hierro férrico y reductores de dióxido de carbono. Fíjense que parte desde el resultado de la reacción de los 5 grupos anteriores. Exactamente desde el mismo. Fíjense en los grupos y en los ejemplos. El reductor de oxígeno agarra un compuesto orgánico, que acá tiene una fórmula general, por ejemplo, de un azúcar, lo oxidan y liberan dióxido de carbono. Si se fijan, el otro en realidad partía desde el dióxido de carbono. O sea que el que oxidaba el dióxido de carbono, acá, o sea, el hidrógeno para obtener dióxido de carbono, acá lo que está haciendo es la reacción, digamos, que se puede corresponder con la contraria para estabilizarse en la naturaleza. El reductor, por ejemplo, de nitrato parte desde un compuesto orgánico y utiliza el nitrato, que era el residuo de las bacterias que pasaban de amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato. Entonces obtienen desde este nitrato y el compuesto orgánico y vuelven a liberar al medio nitrógeno, que después otras bacterias lo fijan, pasan a amoníaco y vuelve a comenzar el ciclo. Los oxidadores de hierro fabricaban hierro férrico a partir de hierro ferroso. ¿Qué hacen estos reductores del hierro férrico? Pasan del hierro férrico otra vez a hierro ferroso, que lo van a volver a obtener el otro grupo de bacterias. Lo mismo pasa con los reductores del sulfato, los que habíamos visto como oxidadores del azufre, obtenían desde sulfuro de hidrógeno azufre en estado molecular y de ahí sulfato. Bueno, esta bacteria a partir de la reducción de un compuesto, ¿sí?, orgánico, utilizan sulfato y vuelven a liberar sulfuro que lo obtienen el otro grupo de bacterias. Y lo mismo pasan con reductores del dióxido de carbono que pueden o liberar metano o liberar un compuesto orgánico que lo utilizan como fuente otras bacterias, y este metano lo utilizaban los oxidadores del metano para obtener dióxido de carbono. Si ustedes se sientan de forma tranquila con todo este grupo de reacciones químicas y nombrando a cada uno de los compuestos, sé que todavía no conocen el nombre de este compuesto porque necesitan ver orgánica y ahí lo van a terminar de comprender cuando vean esta parte en química. Estos reductores obtienen su fuente de un compuesto orgánico, por eso fíjense que en todos yo parto de un compuesto orgánico. El otro es el residuo, pero parto de un compuesto orgánico porque obviamente es el que me da la fuente, ¿sí?, de energía y de carbono, pero liberan al medio como residuos los elementos que después van a utilizar el otro grupo de bacterias que son oxidadores y no reductores y se compensan en la naturaleza. Chicos, hay ecosistemas enteros formados por bacterias nada más. Algunas que van haciendo procesos de reducción y otros de oxidación y mantienen ecosistemas acuáticos, incluso terrestres, en donde no participan otros en la cadena trófica que no sean ellos. Y van a reciclar un montón de estos compuestos. Son importantísimos en las cadenas tróficas y en los ciclos que se denominan ciclos biogeoquímicos, que lo que hacen es estabilizar en realidad el equilibrio entre los compuestos inorgánicos y orgánicos de la naturaleza para volver a reciclarlos. Dentro del grupo de estas bacterias que son heterótrofas, nosotros habíamos visto, cuando yo no tengo oxígeno suficiente, no puedo hacer el proceso de oxidación como están haciendo estas bacterias y hacen un proceso intermedio de fermentación. La fermentación va a ser un proceso quimioheterótrofo como el que estábamos viendo recién, pero no va a depender de la presencia de oxígeno. Es más, necesitan muchas de ellas cumplir con las condiciones de anaerobiosis, o sea que no existe oxígeno porque es contaminante. De la misma forma que había fotosíntesis anoxigénica, también hay heterotrofia anoxigénica, que la llamo fermentación. Y estas bacterias son fermentadoras y anaerobias completamente. Dentro de los grupos de bacterias que están además a la par de los fermentadores, existen bacterias que específicamente utilizan... ¿Sí? ¿Cómo dijo heterotrofia? ¿Cuánto? Anoxigénica, o sea que no utiliza oxígeno. Acuérdense que esto en las vesículas que vieron de gases con Gaby les dijo cuáles eran
aerobios, cuáles eran anaerobios, facultativos, obligados. Los que son fermentadores son anaerobios obligados. ¿Sí? Son Sí, heterótrofos y profe, anaerobios gracias. obligados. De nada. Bueno, este grupo que les decía, que son productores o liberadores de metano, tienden a estabilizar el ecosistema de los demás, por eso Curtis les ha hecho como un apartado y les ha puesto 2 ejemplos de bacterias que hacen metanogénesis acetoclástica, que agarran a partir del ácido acético, que el ácido acético es el vinagre que nosotros conocemos o que utilizamos. Ese ácido acético lo degradan este compuesto orgánico y liberan dióxido de carbono y liberan metano, y hay otros que hacen oxidación anaeróbica del hidrógeno y reducción del dióxido de carbono, obteniendo desde el dióxido de carbono y uniéndolo con hidrógeno, metano y agua. ¿Qué diferencia hay entre estos metanogénicos y los que estábamos viendo recién? Por ejemplo, estos, que también participaban en la producción de metano. Que estos no les importa en realidad la degradación, o sea, la formación de metanos para el equilibrio, sino que utilizan el dióxido de carbono como fuente. Fíjense, dióxido de carbono y obtienen metano. Dióxido de carbono y obtienen ácido acético. Fíjense cómo estos reductores del dióxido de carbono se estabilizan en la naturaleza con estos organismos, porque el ácido acético obtiene dióxido de carbono y metano, y los otros al revés, del dióxido de carbono obtenían o metano o ácido acético. Entonces logran un equilibrio. Y estos, desde el dióxido de carbono, obtienen metano. Si ustedes juntan estas 2 reacciones químicas con las otras 2 de los reductores, hacen un equilibrio en la naturaleza entre los componentes de ácido acético, dióxido de carbono y este gas metano. No sé si lo pueden ver acá. En esta, ¿ven? Dióxido de carbono, metano, dióxido de carbono, ácido acético. Y acá tenemos ácido acético, dióxido de carbono y metano, y dióxido de carbono y metano. Son reacciones químicas que se compensan y distintas formas de nutrición anaeróbica que tienen estas bacterias. Como les digo, para tratar de terminar de entender realmente toda esta parte de nutrición de bacterias y comprender cada reacción química, necesitan un avance en química importantísimo. La parte orgánica la van a ver en orgánica. Las redox las van a ver en la facultad. Entonces, al fin y al cabo, me están tomando un montón de reacciones que la verdad es que no termino de entender desde la química, y parece como un montón de datos y grupos que tengo que saber de memoria. O sea, decir, bueno, este es de tal tipo, este es de tal tipo. Sí hay conceptos que sabemos quién oxida, quién reduce, porque esos son conceptos que tienen que saber de la química y que también las hemos visto en metabolismo dentro de biología. Pero lo demás, chicos, un montón de horas con el culo en la silla tratando de grabarlo. Háganse esquemitas muy bonitos, péguenselo en la pared, en el techo para memorizarlo, porque desgraciadamente no queda otra opción acá. Para serles sinceros, yo veo que toman muchas más bacterias que sean patógenas para el hombre que un tipo de nutrición. Si tengo que elegir dentro del contenido que voy a estudiar, y bueno, voy a priorizar, no sé, saber digamos, la organización celular de una bacteria y saber ejemplos de bacterias patógenos y la clasificación, que todo este grupo, que muchas enzimas ni siquiera son patógenas para el hombre, sino que establecen los ecosistemas. Pero les digo, se los tenemos que dar porque es contenido que está en el Curtis, pero no es lo más tomado de esta unidad y por eso lo vemos rapidito. De hecho, en la última parte de esta unidad les habla de toda la importancia de estas bacterias y cómo forman un equilibrio en los ecosistemas de los océanos, en los cuales ni siquiera nosotros vivimos, en la cual existe un ciclo microbiano tan grande, como les decía yo recién, que no existen otros seres vivos por ahí que no son más que bacterias. O sea, es una microred alimentaria en la cual las mismas bacterias son productores, son consumidores de primer orden, de segundo, de tercero, hacen un equilibrio biogeoquímico y son todas redes alimentarias que están formadas únicamente por bacterias. Ahí entra la descripción de los principales productores de los ecosistemas acuáticos, que se denominan fitoplancton, que es el conjunto de un montón de bacterias, algunas más chiquititas, como el picoplancton, fíjense, menores a 5 micrómetros, otras entre medio, como nanoplancton, y otras el microplancton, que son mayores de 30 micrómetros. Estas son clasificaciones de tamaño del fitoplancton, que son conjunto de todos los productores acuáticos que forman como la base de esta gran red o microred alimentaria que existe en los océanos. Si yo me fijo
en todo esto relacionado en los ecosistemas terrestres, chicos, se van a encontrar que no existen tantas bacterias como existen en los ecosistemas acuáticos. Pero esta última parte me trata de hacer entender la importancia que tienen justamente estas bacterias en los ecosistemas acuáticos y no tanto en los terrestres. Bueno, esta sí es la última partecita que tenemos de Monera. Díganme si hay alguna duda de esta última parte, si habían alcanzado a leerlo, si hicieron los esquemitas que les había presentado, les había pedido a los que estaban en la presencialidad y si surgió alguna duda de ello. Los escucho. ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a hacer lo siguiente.